Qué felicidad. Lo que hacen ustedes, sí. Muchas gracias. Ahí está en primer lugar. A ver. Perdón, ibas. Iba yo, ¿no? Sí, iba Paco, no quiero. Perdóname, pero nomás que le revive Pero José tú Guadalupe eres el que Acosta moderas, creo, Joaquín. y vas, Francisco. Vale. Mira, los partidos políticos en todo el mundo tienen que hacer acuerdos en el Congreso. Los acuerdos legislativos son necesarios, siempre. Quien piense que por sí solo puede resolver los problemas de un país está profundamente equivocado y tiene en su interior un dejo de autoritarismo, de pensar que solamente ellos pueden resolver. Nosotros estaremos dispuestos, después de la elección, a construir un nuevo México junto con los partidos que quieran hacerlo. Ese debe ser nuestra voluntad. Dialogar, consensar, acordar no es un mal, es un bien público. Es muy terrible que ustedes consideren que todo eso es traición a la patria. Es ser parte de la mafia en el poder, es ser traidores. La pluralidad y la diversidad de la sociedad es un bien que hay que cuidar. No lo lastimen, no generen odio, no generen rencor, generen condiciones de acuerdos políticos para el bien del país. Ahora, Francisco. Coincido con Guadalupe, democracia por discusión, como decía Colosio, así se construye la democracia. Pero yo quiero hacer dos preguntas concretas, específicas, para mis amigos que representan a Andrés Manuel López Obrador, muy específicas. Ven. Fitch dice me parece que la semana pasada, que hay nubarrones sobre México porque hay indefiniciones específicas por parte del candidato. Entonces yo tengo dos preguntas concretas. En materia de la reforma educativa y particularmente de la evaluación educativa, ¿con quién están? ¿Con las propuestas de Mexicanos Primero o con las propuestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Segunda pregunta específica en materia de reforma energética. ¿Con quién están? ¿Con las propuestas de Romo y de Abel Gibert, que han hablado de respetar la reforma energética, o con la propuesta de Paco Ignacio Taibo II? No voy a repetir su lenguaje porque es un programa familiar. En torno a ¿cuál de estas dos propuestas están de acuerdo? Para mí sería la pregunta. A ver, la primera, la educación. Mira, yo te ¿Con diría... Mexicanos Primero o con la coordinadora? Mira, Joaquín, lo que necesita este país es una profunda reconciliación. Y un pacto, sí, pero no por México, con los partidos por un lado, sin duda, pero con la sociedad. Reforma energética. No, Hay pero que meter en el mismo salón a la coordinadora, a los maestros del sindicato, a los independientes, a los padres de familia y con ellos replantear todo el modelo educativo del país. En el tema de la reforma energética, yo espero, de verdad, espero ansiosamente que haya un momento posterior a la elección cuando ganemos, que volvamos a hablar con los amigos del PRD para echar abajo la reforma energética que combatieron, que volvamos a hablar sobre la ley de seguridad interior, No, pero porque hasta ahí vamos a llegar. Estos dos temas. Ahí están los temas. Nosotros creemos que la reforma energética, así como está, no funciona. Va a seguir generando más dependencia económica. Y la dependencia energética, perdón, con el petróleo es un asunto de seguridad nacional. Un día Trump se vuelve loco, nos cierra la llave y nos metemos en un problema. Ese es las nubarrones de los que hablan las calificadoras, no lo que está planteando Andrés. Entonces, con Taibo II. A ver, el tema es este y yo creo que se está evadiendo la respuesta. Yo lo puse muy clarito. ¿Están con las propuestas de Mexicanos Primero o están con la coordinadora? Decía Reyes Heroles, que cumple 33 años, por cierto, de habernos abandonado, algo que es muy cierto. Quien con todos quiere quedar bien, con todos termina quedando mal. Y el gran problema que tiene Andrés Manuel López Obrador es que ya en el momento de las definiciones específicas y concretas, la República Amorosa no da para responder en los dos sentidos. Y en el tema de la reforma energética, evidentemente hay contratos establecidos, hay una normatividad constitucional. Y simplemente decir o mandar esta petenera de que vamos a ver qué sucede, no resuelve los temas. Y México necesita fortaleza, particularmente en materia de inversiones, porque yo coincido, vamos a enfrentar un panorama internacional muy complejo y yo siento, si se vale el término, que López Obrador se la pasa robaleando todo el tiempo en estos temas. Sí, el aniversario fue ayer, 19 de marzo, que era secretario. 18, correcto. Ayer, 18. Así es, perdón, 80. El domingo. El lunes que fue 19 de marzo. A ver, la propuesta educativa, ¿con Mexicanos Primeros o con la coordinadora Rabindranath? La propuesta educativa debe de generar un acuerdo integral que involucre a todos. Es decir, hay muchas opiniones sobre el tema, pero siempre y cuando tomemos en cuenta a los maestros, tanto disidentes como oficialistas, a los padres de familia, a los estudiantes, a los chavos que no tienen para poder seguir estudiando, que se les generen becas adecuadas, infraestructura, adecuación de los planes de estudio y una reforma verdaderamente echada para adelante y no solamente como en este caso que fue una reforma laboral, esa es la reforma que nosotros queremos. Bien. En el caso de la energética. ¿Con Taibo II o con Romo? Con los dos.
Con los dos. Tema energético, si me lo permites, No, sí, tienes tiempo. En el tema de lo energético, no podemos seguir vendiendo la posibilidad de que México pueda hacer uso eficiente de los recursos energéticos. Estamos dejando que los campos en tierra, que aguas someras, donde los mexicanos somos expertos, los estamos dejando ir. Los contratos que se han firmado, lo único que se ha planteado es que se revisarán. Aquellos que cumplan, aquellos que traigan a los expertos de aguas ultraprofundas. A ver, Fernando. Mira, yo creo, Joaquín, que para poder juzgar a un candidato hay que ver, en el caso de los que ya gobernaron, cómo lo hicieron. López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México entre el año 2000 y en el año 2005. ¿Cuáles fueron los resultados en materia económica que dio? Pues fueron resultados francamente muy lamentables. Mira, mientras en la Ciudad de México la economía creció a la mitad de lo que estaba creciendo a nivel nacional en esos mismos años. Incluso Andrés Manuel López Obrador espantó el capital extranjero. Esta es una gráfica de cómo se redujo prácticamente a la mitad entre 2001 y 2005 el capital extranjero. Eso significa pérdida de empleos. No es casualidad que en la Ciudad de México se hayan perdido, el desempleo se haya casi duplicado, en los 5 años que fue López Obrador jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero además de eso, mientras en el resto del país en esos años se redujo la pobreza, en la Ciudad de México aumentó del 28 al 31%. Es decir, López Obrador ya gobernó y dio muy malos resultados en materia económica y social en la Ciudad de México. Mira, ahora que fue el registro de Andrés Manuel López Obrador, te lo digo con toda honestidad, los chiapanecos nos sentimos muy orgullosos porque en su discurso incluyó una estrofa del himno a Chiapas, que dice que se olvide la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor, que una sea nuestra hermosa esperanza y uno solo también nuestro amor. El país está roto porque ellos creen que todo lo ven binario, a favor o en contra. Entonces, ¿quién está polarizando la elección? Quienes solamente alcanzan a ver a favor y entonces el otro es el adversario, el otro es el enemigo. No, el otro ya te lo decía aquí Joaquín, Andrés Manuel después del tema de Napo volvió a convocar a los mineros más grandes de este país, a Larrea, a Balleres y a Slim, a sentarse a discutir el modelo minero. Es lo que necesita el país, es el momento histórico que estamos viviendo y la oportunidad de sumarse. Aquí sí hay un tema de definición, de reforma energética requiere definiciones, también la ley de seguridad interior, pero son muchas cosas que no les alcanza a ver. Tuvieron su oportunidad, la desperdiciaron, convirtieron al país en un... Javier Lozano. No es polarizar, es fijar posición sin ambigüedades, como está pidiendo mi tocayo, por el amor de Dios. Por eso, mira, yo me soplé este libro, ya se los había comentado ayer, un horror. Y no es cierto que haya sido más vendido en Gandhi, es una falsedad. Dice López Obrador, página 103, en lo específico expongo la postura que mantendremos en cuanto a las llamadas reformas estructurales, laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras. Admito de entrada que soy partidario de revertirlas. Luego dice, en cuanto al sector energético, vamos a hacer un plebiscito, no existe la figura en nuestra Constitución para modificar, si así lo decide la gente, el marco legal y devolverle a la nación el dominio exclusivo sobre el petróleo y la industria eléctrica. Y sobre las leyes de seguridad interior, fíjate lo que dice, se sumarán el Ejército y la Marina al esfuerzo de garantizar la seguridad pública y crear la Guardia Nacional. Este es López Obrador, no las hipocresías que ustedes vienen a decir aquí o las otras que están tratando de matizar sus Poncho Romo y demás voceros. Mira, de verdad yo lamento mucho si de hipocresías hablamos. Yo quisiera solamente recordar las frases de mi amigo Lozano. Decía por ahí: no dejemos que el PRI lucre con los más pobres, porque no queremos volver al pasado de vergüenza. 21 de marzo del 16. Al presentar una denuncia contra la delegada del programa Prospera. Después, verdaderamente no tienen M. No diseñemos una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para hacer un lucro indebido por la entrega de los televisores, también contra el PRI. Con el regreso del PRI al gobierno federal ha quedado claro en su discurso, cambió, mas no su genética. Estamos de vuelta a los tiempos de los excesos. Las declaraciones de mi amigo, ahí están las contradicciones. Nosotros no estamos por polarizar. El país requiere de todos. El país requiere un esfuerzo adicional donde las mejores ideas puedan sacarnos adelante. Nada más para una réplica y voy a conclusiones. Pues sí, es que nomás que yo no estoy en la boleta, maestro. O sea, y no defendiste nada de lo que yo acabo de decir de López Obrador. Esa es la gran diferencia. Y a ti te debería dar vergüenza, Zoe, que tanto criticas al PRI, y ya te lo había dicho en alguna ocasión. Tu padre, Eduardo Robledo Rincón, a quien yo admiro y respeto tanto, que fue nuestro compañero en el gobierno con el presidente Zedillo, priista.
Fue también priista gobernador de Chiapas, fue priista representante embajador de México en Argentina. Él que les dio de comer desde el PRI y con gobiernos del PRI, hoy tú lo vienes a repudiar. Eso habla muy mal de tu calidad humana, maestro. ¿Sí? A ver, vamos con las conclusiones. En la conclusión, Rivera. Mira, yo creo que ese debate no es sobre mí, yo estoy orgulloso de mi familia, simplemente que ese PRI ya no existe. Ahora hay un PRI que acepta a Javier Lozano, ese es el nuevo PRI. Entonces, mira, yo creo, Joaquín, aquí a los camaradas, el país en este momento sí requiere de definiciones y requiere de posiciones. La reforma energética no ha dado resultado. Le ha dado resultado de Breck, le ha dado resultado a Oceanografía, le ha dado resultado a Lozoya, que está libre en esa enorme impunidad que existe al respecto. Le va a dar resultado a este señor Manuel Limón Hernández, que va a ser plurinominal a pesar de haber sido acusado del robo de 500,000 millones de pesos. Entonces, la verdad, a mí sí me parece que esta pequeñez con la que se discuten los temas aquí no le está sirviendo al electorado. Ojalá en algún momento vengan con disposición a debatir propuestas. ¿Les preocupan las nuestras? Porque vamos a ver. Muy bien. Guadalupe Acosta. El país vive un momento de una encrucijada. Debemos de buscar la mejor solución para el país. Y eso se hace mirando las propuestas, mirando las actuaciones de cada quien y mirando las posibilidades de solución y congruencia que cada quien tiene. A mí me parece que cuando se habla de temas de corrupción y se quiere resolver el tema de corrupción dando amnistías, perdonando delincuentes, incorporándolos a tus listas, metiéndolos como senadores, hay muy poca congruencia. A mí me parece que en el PRI no se puede exigir a un candidato que cumpla supuestamente con la ley con una acusación que no existe, que es una vacilada, que es una mentira, y sean incapaces que a sus militantes, que son perseguidos por sus delitos, los dejen libres, los protejan. Sí tenemos que salir del país adelante, y nosotros estamos buscando, efectivamente, hacerlo con un gran frente que saque al país adelante. Gracias, muchas gracias. José Guadalupe Acosta Naranjo. A ver, Javier Lozano, una conclusión, por favor. Yo quiero ofrecer una disculpa al auditorio porque efectivamente a veces nos la pasamos nada más en dimes y diretes en lugar de ir a las propuestas. Todavía no estamos en campañas, pero sí es muy importante que la gente también conozca quiénes son los candidatos, sus equipos, su forma de pensamiento, sus propuestas, su rigor, su experiencia, su trayectoria. Y en ese sentido, yo por eso estoy con José Antonio Meade, por voluntad propia. Decía Zoe, es que ahora hasta el PRI cacha a Lozano. Yo vengo de ahí. Es decir, yo me fijo más en las personas que en los partidos políticos. Por eso hace 2 años estuve con Calderón, por eso hoy estoy con José Antonio Meade, porque los conozco, porque sé de su capacidad, de su honestidad, de su honorabilidad, de su experiencia y de sus resultados. Y por eso estoy convencido que en esto vamos a ver un contraste entre 2 propuestas de país. Una que va hacia adelante, viendo al futuro, con competitividad, productividad y seguridad jurídica, que es José Antonio Meade, y otra que mira al pasado, que es la visión de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Javier Lozano. Gracias. Fernando Rodríguez Doval. Gracias, Joaquín. Pues bueno, en efecto, ya está muy claro que en esta elección, pues ya el PRI se va, el 80% en cualquier encuesta, levanten la que ustedes quieran, así se van a dar cuenta. Entonces, más bien aquí la gran pregunta es qué tipo de cambio queremos. Nosotros no queremos entrar en descalificaciones personales como hace el PRI en el caso de López Obrador y de Morena, pero sí queremos contrastar las propuestas. Nosotros sí hemos visto que las propuestas de Morena en realidad no son propuestas que nos lleven a un mejor futuro, nos llevan al peor pasado, a un pasado de estatismo, a un pasado de populismo, a un pasado de gobiernos además muy autoritarios, de propuestas económicas que no dieron resultado y que donde se han implementado han generado más pobreza y más desempleo. Por eso nosotros estamos proponiendo esta gran coalición, este frente que agrupa no solamente a 3 partidos, sino a muy destacados intelectuales, a sociedad civil, y de esa manera, con un hombre íntegro, honesto como Ricardo Anaya, vamos a lograr ese cambio que el país necesita y vamos a tener mejores gobiernos. Gracias, Fernando Rodríguez Doval. Rabindranath Salazar. Bien, pues a mí me da gusto que se reafirma día con día el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador y que en un muy lejano segundo lugar se siguen disputando tanto el PRI como el PAN, lo cual es lo que va a seguir seguramente en estos siguientes días. Solamente destacar que como jefe de gobierno logró los mejores resultados. El país con más programas sociales, no solamente en México, obviamente, no solamente como ciudad, sino a nivel de toda Latinoamérica. Adultos mayores, más educación, escuelas, salud, la remodelación de todo el centro histórico, reforma, paseo de la reforma que no se hacía nada desde 1968. Por cada
peso que invertía él como jefe de gobierno, llegaban 23.3 pesos de la iniciativa privada, 675 millones más 16,000 millones de pesos de los privados, una serie de situaciones. Y solamente advertir, se vienen casos todavía graves, un escándalo tras otro. El asunto de las tarjetas de Bansefi, que a 6 meses todavía está pendiente, y posible privatización, más bien ya estando, de las carreteras de nuestro país. Otro fraude más. Te voy a dejar, si me lo permiten, los documentos. Muy bien. Gracias, muchas gracias, senador Rabindranath Salazar. Francisco Guerrero. Bueno, yo me voy satisfecho por una razón. Se plantearon 2 preguntas específicas sobre la reforma educativa y sobre la reforma energética y empieza a salir el verdadero rostro de López Obrador y de sus voceros. No se puede estar bien con Dios y con el diablo y no puedes estar simultáneamente al mismo tiempo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que no quiere la reforma educativa y por otro lado decir que reflexionaría sobre lo que ha puesto sobre la mesa Mexicanos Primero. Me da mucho gusto que ya se empiece a salir esto. Y en el tema de la reforma energética, creo que hoy sí los inversionistas de este país, que seguramente ven el programa, y los inversionistas internacionales ya tienen claro que escuchar a Abel Gibert y escuchar a Poncho Romo tratando de edulcorar las propuestas de López Obrador es una pérdida de tiempo. El verdadero rostro está en los textos de López Obrador, pero está también en esta definición, y la realidad es que las definiciones es de lo que se tratan las campañas. Muy bien, bueno, yo les aprecio mucho que hayan venido esta noche. Se nos acabó el programa. Les doy las gracias bueno, primero al senador Zoé Robledo, al senador Rabindranath Salazar, a Javier Lozano, senador. Así, Fernando Rodríguez Doval, muchas gracias al diputado José Guadalupe Acosta Naranjo y a Francisco Guerrero, coordinador. Ya saben ustedes quiénes son. Guadalupe y Fernando son de Ricardo Anaya, Javier Lozano y Francisco de José Antonio Mid, Rabindranath y Noé de Andrés Manuel López Obrador. Y Zoé, perdón. Y Zoé. Son las trizas. ¿Me pueden enseñar, por favor, nada más cómo terminó las tendencias? Venga, ahí estamos. Muchas gracias a ustedes. Yo les doy las gracias, muchas gracias a Viva Aerobús por su patrocinio y nos vemos aquí el próximo jueves. Si me dicen no vengo. Gracias. Buenas noches. Tiempo. Se nos Es que cuando me empiezan a decir 9, 8, 7 y yo los empiezo a ignorar. Acostumbrada fórmula. Sí. A ver, yo creo que por referencia, Joaquín, a él hay que dejarle los documentos. No, yo no. Francisco, estás muy bien. Te mando mi artículo mañana. Órale, ya vas. No, yo sí. Te voy a robar para que lo tengas. Bueno. Llévate eso. Yo decía que te lo dejamos al moderador, que tú te quedas con los documentos. Bien, igualmente. Coincido con tu planteamiento. Vamos a tomarnos la foto, La foto. En algún momento. Sí. Oye, supieron los Capufe, el sindicato, y me lo hicieron llegar. ¿Ya lo leíste? Metiendo de la No, no tuviera nada que hacer. Al mismo tiempo que estoy leyendo la montaña mágica de Thomas Mann, me eché este. No, yo ahorita estoy leyendo de Animales a Dioses. Me han recomendado mucho. Estoy haciendo algo. A ver, a ver que no me vayan a aplicar. Así mezclado. Así mezcladito. Ahí está. A ver, Aquí, por favor. Normal.